Falciani podría entrar en producción en 2023. Kuya Silver suscribe acuerdo para adquirir 100% de participación en Betania. Yuntone Capital adquiere 5 proyectos de plata en el Perú. Hanan anunció el reinicio de los trabajos de campo. Inca One recupera niveles de procesamiento de oro en el sur del Perú. Oroex Mining anunció programa de exploración 2020. Chacana informó interesantes resultados de los 4 últimos sondajes perforados. Primer taladro en Los Chapitos intercepta 92.1 metros a 0.52% de cobre. Panoro Minerals delinea nuevo descubrimiento de pórfido en Humamantata. Empresa china Andes Natural Resources adquiere la mina Cobriza. Nexa vuelve a operar con normalidad en todas sus minas. Lupaca Gold inicia arbitraje contra el Estado peruano por proyecto Invicta. Minem. 13 proyectos mineros han terminado el proceso de consulta previa. Catly Festival y la nueva forma de relación con el cliente. Gracias. Ahora pasamos a una pausa comercial. Les presentamos la conferencia de Henry Troya, ex viceministro de Minas de Ecuador, quien nos presenta la evolución del sector minero ecuatoriano en los últimos 25 años desde el lado normativo y de control. Fue durante el encuentro binacional minero Perú-Ecuador, realizado el 11 de septiembre en el marco de nuestro 25º aniversario. Imperdible. Quisiera empezar extendiendo una felicitación a Minera Andina por estos 25 años de estar a la vanguardia en uno de los pilares fundamentales del negocio minero, de la gestión pura de la minería, que es precisamente comunicar esto que es tan difícil, pues poder hacer llegar a los ciudadanos común los beneficios que trae el desarrollo de una minería responsable y sostenida, sobre todo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental. Segundo, quisiera extender un cordial saludo también a quienes me honran compartiendo este SED, Amado, ex viceministro de Minería, igual Jaime Gálvez, actual viceministro de Minería. Agradecer muchísimo a Minera Andina, al equipo de producción, a toda la parte logística y quienes han estado pues organizando este evento, por tomarme en cuenta. Es un honor para mí estar aquí con ustedes este día. Y sin más preámbulos, pues paso ya a mi presentación. La presentación la he centrado justamente en la evolución del sector minero en los últimos 25 años, más desde el marco normativo y de control. Ahorita voy a ayudarme con esta línea de tiempo que he preparado para ustedes, en la cual yo creo que es importantísimo entender este momento histórico que sucede en el año 2007-2008. El Ecuador tiene mucha historia minera dentro de lo que es desarrollo de yacimientos que pudieron haber los más grandes de Latinoamérica, pero fueron explotados de una manera no planificada bajo un régimen artesanal pequeño y sumamente informal. En el año 2007 accede a la presidencia el expresidente Correa y él, dentro de lo que era su plan de gobierno, plantea una asamblea constituyente, es decir,
derogar a la que era en ese entonces del Congreso y poner una asamblea constituyente que emite una nueva constitución. Ahora, mientras se eligió la constituyente y se emitió la nueva constitución, en el Ecuador esta asamblea constituyente comenzó a emitir normativa que tenía un nivel de mandato, jerárquicamente un peldaño abajo de lo que es la constitución, lo que en nuestra normativa se conoce como ley orgánica. Y la asamblea la presidía un señor llamado Alberto Acosta, que es antiminero puro. Entonces, uno de los mandatos que se expide en el año 2008 es un mandato precisamente que hacía alusión exclusiva a lo que es la minería. Y en este mandato fue bastante perjudicial para el sector, ya que de una manera muy drástica se cerraron miles de concesiones sin tener un plan operativo que sustituya tanto económicamente como industrialmente el cierre de toda la minería. Este mandato además exigía que se cree una nueva ley de minería, que es la que actualmente rige. Así que luego de esto, a 6 meses, ya en el último cuadril del año, se emana la Constitución, una Constitución sumamente garantista, la del Ecuador, de las pocas a nivel regional que conoce derechos para la naturaleza como tal, como sujeto a la naturaleza. Y en esa línea, pues también se enmarca y se garantiza el derecho a la consulta previa, que va a ser materia de análisis muy pronto. Luego, en el 2009, emite la ley de minería, ley que ya comienza a marcar un modelo de gestión nuevo. Las concesiones ya no podrían ser otorgadas de manera libre, tenía que pasar por un proceso de subasta y remate, lo cual es un proceso poco convencional, tomando en cuenta que nosotros como país tenemos apenas explorado el 3% del territorio nacional. Con esto quiero decir que tenemos muy poca información geológica de alto nivel que permita entrar en un proceso de subasta y remate como estaba concebido en ese entonces. Además, el presidente Correa en ese entonces también comete un error conceptual en cuanto a la recaudación tributaria. Él en el inicio de su mandato pensaba que para poder recaudar más había que subir mucho los impuestos, y no es así precisamente. Entonces, esto llevó a que la minería entre en un letargo. Primero, un catastro cerrado a raíz del mandato que impedía otorgar concesiones mineras. Segundo, un modelo tributario muy complejo, muy cargado. Teníamos un impuesto a las ganancias extraordinarias que era bastante confiscatorio, exigía el 70% de los ingresos cuando el precio del commodity rebasaba una mínima que se tenía conceptualizada en el promedio de los últimos 10 años de producción. En fin, con este panorama más un proceso de otorgamiento que no era claro en esa fecha, se comienza a formar un nuevo modelo de gestión dentro del cual sobrevivieron pocos proyectos, pero a Dios gracias, proyectos muy sólidos, muy fuertes, con recursos y reservas que daban data del gran potencial minero que tenía el Ecuador. Compartimos la misma cordillera que Perú, que Chile, y esto pues en las datas que ya pudieron ver ustedes de quienes me antecedieron en la palabra, obviamente da muestras de que el potencial es muy fuerte, tanto en oro como en cobre como en plata. Entonces, avanza la negociación del proyecto de cobre a gran escala, el proyecto Mirador, que se cierra en el año 2013. Esta negociación, sin embargo, seguía siendo atípica porque era la negociación del Estado ecuatoriano con una empresa de capitales públicos chinos, por ende no guarda la línea convencional de negocio de tener que cotizar en bolsa de valores o captar la inversión como tal del mercado para poder acceder a la construcción de mina o terminar la exploración. Entonces, es recién en el año 2014 que, luego de la caída de precios del petróleo, lo cual afectó fuertemente a la economía ecuatoriana porque somos un país que todavía depende muchísimo su Producto Interno Bruto de la producción para que pueda generar. En el 2012-13 se viene una caída del precio del petróleo muy fuerte, afecta a nuestras arcas y evidentemente le pone al presidente Correa en esa época en la dura tarea de tratar de ver un cambio de matriz productiva, es decir, poder desarrollar industrias que puedan suplir al petróleo, dado que es un recurso natural no renovable,
con que estaba teniendo baja en el mercado y que afectaba muchísimo la economía del país. Es ahí que se contrata un grupo de consultores extranjeros para que hagan una evaluación de qué sectores podríamos desarrollar. La minería se presenta como en el mediano y largo plazo como un cimiento de la economía, y él comienza a cambiar su perspectiva, la que se plasmó en el mandato minero, y la cambia totalmente y decide consolidar una estructura gubernamental fuerte capaz de hacer minería responsable bajo una línea de crear una cartera de Estado especializada en materia ambiental, especializada otra en materia de agua, crear una cartera especializada solo en el desarrollo minero y con agencias de regulación y control que permitan un trato eficiente y eficaz de los desarrollos de los proyectos mineros. En esta línea, lo primero que hace el presidente Correa es precisamente el encargarle dos tareas al Ministerio de Minería que se estaba creando. La primera, reactivar todos los proyectos estratégicos, y la segunda, aperturar nuevamente el catastro minero para poder otorgar concesiones y con ellas captar nueva inversión para exploración y tener nuevos proyectos a desarrollar. Los proyectos estratégicos en esa época eran 5: Mirador, Fruta del Norte, que son 2 de los que ya actualmente se encuentran explotando. Mirador, cobre, Fruta del Norte, oro, plata. Y Loma Larga, Río Blanco y San Carlos Pananza. Eran el pool de proyectos estratégicos, tanto por su potencial cuanto por el avance que tenían. Proyectos que ya estaban en exploración avanzada, arrancando su factibilidad, Fruta del Norte y Mirador ya entrando en fase de negociación para firma de contrato. Aquí tuvimos un hito importante con Fruta del Norte, ya que Fruta del Norte estaba siendo desarrollado por Kinross hasta el 2014, y la negociación de Fruta del Norte, uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo no explotado a esa fecha, se cae. No fue posible llegar a negociar el yacimiento, y esto evidentemente se consolidaba como un fracaso para la industria. ¿Por qué se cae? Pues bueno, en una parte sí, Kinross no estaba pasando por un buen momento económico, pero recuerden lo que yo les mencionaba, el ecuatoriano todavía tenía muchas falencias en su estructura tributaria y la carga era demasiado alta. Así que también este impuesto a las ganancias extraordinarias estaba pesando muchísimo en la negociación. El Estado no quería ceder. Para Kinross, de sus números, no era factible desarrollar el proyecto con un impuesto de esta envergadura, y se cae la negociación. Cuando arranca el nuevo Ministerio de Minería en el año 2015, como les digo, parte de las tareas es reactivar estos proyectos. Evidentemente se comienza a abrir nuevamente lo que sería el proceso de negociación de Fruta del Norte y su contrato de explotación, ahora bajo el manejo de la empresa suiza-canadiense Landing Gold. Entonces, en efecto, se apertura el catastro minero en el mes de marzo del 2016, se lanza la normativa bajo un Plan Nacional de Desarrollo Minero que planteaba una política pública plurianual, es decir, una política pública vista a 15 años, porque, como decía muy bien el viceministro que me antecedió en la palabra, el trabajo que hace el gestor público en minería especialmente es para 2 o 3 gobiernos después del que uno está trabajando. Entonces se armó un Plan Nacional de Desarrollo Minero con vista a 15 años, bajo el cual se aperturó el catastro para otorgamiento de concesiones. Se logró captar cerca de $1.300 millones para nuevas exploraciones, además de domiciliar en el país a las empresas de primer nivel que ya en Perú se las conoce muy bien porque vienen desarrollando proyectos muy importantes. Y se negocia igual en el mes de diciembre ya el contrato con Fruta del Norte, se logra negociar el contrato de Fruta del Norte, y esto ya quita un fantasma del inversionista extranjero respecto del Ecuador. Ya nos quita este velo negro de que somos un país en el cual no hay cómo invertir en minería. La negociación de Fruta del Norte, el haber consolidado esto, pues junto con la apertura del catastro, nos ponía en el radar, en el radar mundial en temas de minería, y ya pasábamos por fin a ser un competidor con Chile y con Perú, que ya venían dándonos, pues, ya muy adelantados en esta carrera. Lamentablemente, ya en el año 18 entra el nuevo gobierno,
y el nuevo gobierno entra con un problema de gobernabilidad de recursos y gobernabilidad política en términos generales. Por eso le tocó ceder ante presiones de grupos antimineros y cerrar nuevamente el catastro minero. Y esto definitivamente debilitó el impulso con el que venía la minería y además también cerró la posibilidad de que se pueda seguir moviendo el mercado de inversiones. Sin embargo, los proyectos que ya estaban andando no se han detenido, más vale se han impulsado mucho, ya construyeron su mina, están arrancando sus fases de producción y preproducción y realmente dan data muy buena del potencial del país. Haciendo un poco parafraseando la explicación que hizo los que me antecedieron la palabra, al igual que en Perú, el potencial de la minería ya en el corto y mediano plazo, pues es brutal. La minería definitivamente, a decir de nuestro sistema de rentas, a decir de la prensa, de los analistas económicos nacionales e internacionales, la minería en el mediano plazo va a ser el segundo pilar de la economía ecuatoriana, muy cercano a tomar la posta a hidrocarburos. Como pueden ver, si comparamos el primer periodo que yo les mencionaba, el presidente Correa toma la decisión errónea del mandato minero y cerrar el catastro. Respecto de su última fase y lo que ya es de este actual gobierno, que ya ha tomado una postura clara de consolidar al país como un país minero, podemos ver el crecimiento en exportaciones de un 383%, solo comparado con el final del periodo anterior. En impuestos, la recaudación trepa en un 142%. El empleo también tiene un 100% casi de crecimiento acumulado, con lo cual podemos ver que la economía ecuatoriana ya comienza a girar en torno a la minería, y esto es muy bueno. Se está consolidando ya una política pública de un país minero que le apuesta a la mediana y gran minería como cimiento de su Producto Interno Bruto. Y al igual que Perú, como lo escuché al viceministro, pues estamos con ese reto enorme de tratar de afianzar una minería pequeña, artesanal, que sea formalizada, que sea responsable y que cuente con una regulación y control eficaz y eficiente. En el tema tributario, perdón, pues... Henry, tenemos un minuto, por favor. Listo. En el tema tributario, como les comentaba, tuvimos que hacer un ajuste muy fuerte. En el año 2014 estábamos, el cuadro que ven aquí en verde es el cuadro del promedio regional en la comparativa de México, Colombia, Perú, Chile y Brasil. Y como pueden ver, al 2014 estábamos muy por fuera del promedio regional. Tuvimos que hacer un fuerte trabajo para poder ingresar y ser competitivos tributariamente hablando. Esto fue clave en la evolución de nuestra propuesta minera. Se eliminó el windfall tax en el año 2018. Esto fue clave para poder estructurar la factibilidad de los proyectos. También tenemos contratos de estabilidad tributaria, fórmulas con el reconocimiento del valor del dinero en el tiempo, disminución de impuestos de salidas, devolución del impuesto al valor agregado para minería. En fin, se creó muchísimo. Tratamos de hacer un mercado sólido y tributariamente muy competitivo. Tenemos la segunda tarifa más baja en generación eléctrica, y esto hizo, como pueden ver aquí, la curva verde son los proyectos de la Bolsa de Toronto, en general, todo lo que tiene que ver con minería en la Bolsa de Toronto, y en la curva amarilla pueden ver la evolución de los proyectos de compañías que desarrollan sus proyectos en el Ecuador. Pese a que después del alza de los commodities en el año entre el 2010 y el 13 comienza la baja, y con la baja del commodity, pues también las acciones de las empresas que estaban en el Ecuador comienzan a dispararse, y esto debido al cambio de política pública, ser frontales en decir que se apuesta por la minería como tal. Esto nos llevó también a que los rankings de inversionistas como el Fraser nos comiencen a calificar de mejor manera. Ya salimos del último cuartil, comenzamos a ubicarnos bien en el penúltimo. Ahora, las decisiones de este gobierno y la pérdida de gobernabilidad y de política pública han presentado un decrecimiento en el 2019, pero como digo, no por el potencial geológico o por el actuar de las empresas, sino un poco por la percepción que tiene el inversionista de la política pública actual. Como retos nos quedan
muy clarísimo, la actual administración se ha centrado en el desarrollo de normativa secundaria como instructivos de cambio de fase, mejorar y potenciar el instructivo para relaveras para poder captar de manera eficiente la necesidad que se tenía de regular las nuevas relaveras de mediana y gran escala, y el instructivo para cambio de régimen entre pequeña, mediana y gran minería. Queda pendiente, y creo que es un reto que compartimos como países, la norma de consulta previa, una consulta que debe ser definitivamente para pueblos nacionales indígenas, pero que tiene que tener normas muy claras de a quién se la realiza, cuándo se la realiza y cómo se la realiza, para que no se tome una herramienta política que pretenda paralizar proyectos. También tenemos mucho por hacer en el camino de simplificación de trámites para generar estabilidad jurídica y ser eficientes y eficaces en la administración, regulación y control. Y también una normativa que es importantísima, con la cual podríamos dar un puntal más en ser competitivos tributariamente, que sería la normativa para fijar la regalía, que ahora la norma dice que la regalía para mediana y gran minería es entre el 3 y el 8%. Esta normativa que diría cuándo es 3 y cuándo es 8 es clave para poder incrementar la competitividad tributaria del Ecuador en los proyectos mineros. Con esto, pues, y también estamos acertadamente, la actual administración está incluyendo al Ecuador. Este es un trabajo que se venía haciendo desde el 2017, pero ahorita ya se está ejecutando. Están incluyendo al Ecuador en el EITI, que es la iniciativa de transparencia, y evidentemente esto es importantísimo para las empresas, porque con esto se ve que las regalías, en el caso de la normativa ecuatoriana, el 60% de las regalías debe ser invertido en las zonas de influencia directa de los proyectos, en proyectos de desarrollo social. Entonces, esta iniciativa lo que hace es que el Ecuador se compromete a transparentar toda la línea de redistribución de la riqueza, para que quede clarísimo tanto para empresa cuanto para comunidades cómo el Estado está reinvirtiendo estas regalías mineras justamente en el desarrollo social de los proyectos. Esto es una línea de política pública muy fuerte, porque les fortalece a las industrias y a la actividad minera como tal en territorio con las comunidades. Pues con eso concluyo, y nuevamente agradezco muchísimo a la administración y a la organización del evento.